El tema de las correcciones puede ser tan delicado como necesario. Corregir no es señalar el error, es acompañar el proceso de descubrimiento, es mostrar que nos importa. En este episodio quiero reflexionar sobre cómo, cuándo y por qué corregimos a nuestros alumnos y cómo una corrección bien planteada puede convertirse en una oportunidad para aprender algo con alegría y conciencia. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Zazueta, maestro de música en escuelas internacionales acá en Vietnam. Soy maestro de rítmica del cross, o sea que mis clases siempre se anclan en el movimiento y siempre tienen tres etapas. Tenemos la experiencia, después está el análisis y la aplicación, aunque muchas veces nos clavamos mucho en la etapa de la experiencia. Lo menos importante, en verdad, es el análisis, porque lo que estamos tratando de hacer es que nuestros alumnos tengan una experiencia buena con la música, pero hacemos eso precisamente, una experiencia. No es meternos directamente con el análisis luego, porque es fácil sentirse tentados por querer analizar inmediatamente o decirles, mira, esta partitura, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro, pero tenemos que desarrollar cierta confianza con nuestros alumnos para que empecemos a hacer los ejercicios y que a ellos les guste hacerlos. Pero en este episodio quiero hablar específicamente de las correcciones que hacemos para que los ejercicios funcionen bien. Y bueno, pues vamos a pasar hacia eso. En la época que estamos actualmente, a muchos maestros y maestras hasta les da miedo corregir a los alumnos, porque sentimos que se van a ofender, se van a sentir mal, les vamos a dar ansiedad. O sea, y es cierto, o sea, debemos tener cuidado en cómo hacemos las correcciones, pero tampoco tenemos que tratar a nuestros alumnos como si fueran de azúcar y con cualquier cosa se nos van a desmoronar. Dicho esto, es muy importante que tú entiendas como maestra y como maestro cómo les puedes hacer esas correcciones de forma significativa. Cuando tú haces las correcciones, no es porque no es porque les esté saliendo mal y porque no les salga como a ti te gusta o lo que sea. Se trata de que te importa a ti lo que ellos están haciendo, que de verdad es algo que te interesa que lo hagan bien. Y por eso las correcciones son importantes. Y por eso siempre trabajamos. Una de las cosas más importantes son esas, las correcciones y la forma de corregir. De hecho, en la clase de pedagogía en el Instituto de Alcross, una de las cosas que más hacen hincapié es en las correcciones. Porque los ejercicios los puedes hacer, pero ¿cómo vas a corregir a tus alumnos? Entonces, vamos a empezar por, digamos, vamos a pensar a pasar por el contenido y después nos vamos por la forma. Entonces, ¿qué les vas a corregir a tus alumnos? Les vas a corregir cuando algo no sea, obviamente, no sea correcto, cuando les salga, cuando no lo hagan bien, pero tienes que evitar juicios. No son juicios, o sea, sí son estéticos porque estamos en arte, pero no son juicios, ¿cómo se dice? Cuando son propios de uno. Subjetivos, eso, gracias. No son juicios subjetivos. Tiene que ser algo que de verdad tú sepas muy bien, que hayas dado los parámetros de cómo tiene que ser para que estéticamente funcione bien, ya sea que estemos hablando del punto de vista de movimiento corporal, o de voz o de sonido musical de un instrumento. Todo eso lo debemos de tener en cuenta. Entonces, empieza el asunto de que eso es lo que tienes que corregir. Esas son las cosas que tú dices, bueno, si, por ejemplo, si yo le pido a mis alumnos que caminen con la música y de repente van caminando fuera del ritmo de la música, ok, eso es algo que voy a corregir. Eso es algo que le voy a decir que lo haga bien. Pero ojo, ahorita no estoy diciendo cómo se lo voy a decir, solamente el qué. ¿En qué otro momento también puedo corregir? Si está tocando algo, pensando en un alumno particular de instrumento, si está tocando y se equivoca en una nota, no, ahí no es necesaria la corrección,
porque muchas veces el alumno se da cuenta, a menos de que tú te des cuenta de que es un error sistemático, algo que se aprendió mal, entonces ahí sí. Pero si tú ves que fue algo que se le barrió en ese momento, no tiene caso que hagas la corrección ahí, en ese momento, ni que le digas, ah, cuidado aquí, porque ya sabe que debe tener cuidado. Simplemente se le barrió y se fue porque pues todos tenemos errores de dedo, ¿no? Entonces, ese tipo de correcciones no valen la pena. Valen la pena cuando vemos que hay, en ese caso de la clase particular, si yo veo que mi alumno está teniendo una mala digitación, que no lo está permitiendo llevar la pieza al tempo necesario, o que está teniendo un error en digitación que también le está haciendo que le cueste más trabajo tocar la siguiente parte, entonces sí, esas cosas sí las voy a corregir. También si hay algún error en si de repente, por ejemplo, ahora pensando en Dalcross, que estén haciendo palmadas y están palmeando muy fuerte, pero muy, muy fuerte, pero lo están haciendo bien, lo están haciendo al pulso, al tempo, y podríamos decir que sí están escuchando la música, pero se oye muy fuerte y demasiado, así como que estridente. Eso sí lo puedes corregir. También, que estén la forma como caminan, que caminen de cierta manera encorvados, que caminen agachados, que caminen con el peso hacia atrás, demasiado los hombros demasiado hacia atrás o los hombros demasiado adelante, o sea, la postura en general, eso también se corrige. Entonces, ya más o menos vas viendo las cosas que puedes corregir y lo que no deberías de enfocarte tanto para corregir. O sea, lo que es importante es que ellos tengan, en primer lugar, una buena experiencia con la música y que ellos tengan digamos, un conocimiento fidedigno. O sea, que no les estés echando mentiras ahí de que, ay, muy bien, muchachito, te está saliendo muy bien y le está saliendo horrible. O sea, no, tampoco. O sea, pero tampoco se trata de que les estés remarcando cada errorcito que tienen o cada resbalón que tienen. Entonces, tú tienes que ir viendo cuáles son las cosas que vale la pena que les corrijas y cuáles son las cosas que dices, bueno, quizá ahorita se va a dar cuenta o quizá se da cuenta solo. Ahora vamos al cómo vas a corregir, que eso es lo más importante, porque el qué, igual y de repente podemos decir, bueno, pues no era lo que tenía que corregir, pero muchas veces el cómo es el que más puede tronar a un alumno. A un alumno y estoy hablando de cualquier nivel, desde preescolar, primaria, secundaria, alumnos profesionales que toquen piano, violín, viola, violonchelo, bajo, lo que sea, el instrumento que estén tocando, en el nivel en el que lo estén tocando, si las correcciones están mal hechas, entonces pueden romper a un alumno, al punto de que no quieren volver a tocar el instrumento y no quieren volver a saber nada de la música. A ese nivel y desde no solamente un cúmulo de correcciones, una corrección mal hecha puede llevar a ese problema, a desmoralizar completamente a un estudiante. Ahora, obviamente estoy hablando de ese tipo de correcciones correcciones diagonal nefastes de un maestro, así de decirle, yo no sé por qué estás estudiando música, yo no sé por qué, una vez a mí me dijeron, yo no sé cómo estudiaste composición con ese oído que tienes. Así, con esas palabras me lo dijeron y yo me quedé de verdad, o sea, a nada, nomás porque yo ya estaba en otro país y dije, no, pues ya estoy embarcado aquí, ni modo de nomás dejar la carrera y ya, pero fue algo muy, muy fuerte. Pero porque además, eso ni siquiera es una corrección, eso es solamente una frustración de quien me la estaba haciendo hacia mí, de que no sabía cómo explicarme algo. Porque después ya cuando nos dimos cuenta, o sea, lo que era que yo no había entendido la instrucción. Eso era el asunto, ¿no? Y a veces pasa eso. Entonces tenemos que saber identificar cuando nuestro alumno no entendió la instrucción, cuando no es capaz de realizar esa instrucción y cuando de plano ni siquiera está intentando por hacerla. Esas son las tres cosas. Tienes que identificar cualquiera de esas tres. Que no sepa
que se haya confundido con la instrucción, que no sea capaz de realizarla o que simplemente no esté intentando hacerla. Entonces, de estas, la más grave es la última, que no lo esté intentando hacer. Bueno, y hay una cuarta que esa sí es gravísima, y esa es que lo está haciendo mal a propósito. Pero bueno, eso ya es nivel Whiplash, ¿no? Así vieron en la película cuando le dice el maestro, bueno, no sé qué es, dime, ¿estás entrando mal a propósito o lo estás haciendo por accidente? Porque si es por accidente, no tienes lugar de estar aquí en mi banda. Y si es a propósito, ¿por qué estás saboteando mi banda, no? Entonces, igual, Juan, te llamas, ¿no? Pero, entonces, esas son las tres cosas que tienes que identificar. Una vez que ya identificas esto, entonces ya los puedes guiar un poco hacia lo que quieres que suceda. Si no lo están intentando, muchas veces eso significa que no lo intentan porque ellos sienten que no lo pueden hacer. Y vamos a pensar que son alumnos motivados, alumnos que les gusta la música. Entonces, si pensando que son alumnos que les gusta la música y te encuentras con que no lo están intentando, entonces tú tienes que encontrar los puntos positivos para decirle, mira, a partir de esto empecemos a construir, porque te está saliendo bien, solamente no te está saliendo bien por completo. Tenemos que buscar tal parte, ya intentaste hacer esto, entonces tratas como de construir sobre algo positivo y eso le va a ayudar mucho al alumna, al alumno para que salga adelante. Si de plano es porque está desmotivado, no le da la gana hacerlo, no le gusta la clase, pues entonces ahí viene el que tú tienes que buscar la forma de motivarlo. O sea, ¿por qué no te gusta la clase? ¿O por qué te podría gustar? O más bien, mira, la mayoría de la gente le gusta la música. Yo tuve un alumno que él decía, no, a mí no me gusta la música, pero la verdad es que sí le gustaba. Simplemente no le gustaba la teoría musical y no le gustaba que siempre lo ponían a tocar flauta. Cuando lo puse a hacer ejercicios de rítmica del cross, ya para él fue muy diferente, ¿no? Entonces, era distinta la cosa. Pero la motivación es lo que tenemos que ver porque a veces sí dicen, es que no tengo ganas de aprender, pero ¿por qué no tienes ganas de aprender? Y claro que no le preguntas así nomás, ¿no? Y depende de la edad que tenga. O sea, tienes que darte cuenta de cómo lo puedes hacer funcionar para que el alumno tenga una mejor, digamos, pues, manera de motivarse él mismo. Porque eso sí, la motivación tiene que ser intrínseca. Si tú tienes que estarle motivando, motivando y motivando cada vez, es súper cansado y eso pues no funciona. Pero el asunto está en que resulta que muchas veces como profes de música tenemos alumnos que nos llegan todas las semanas y pues les tenemos que dar la clase. Y no estoy hablando de alumnos particulares, estoy hablando de mi alumno en la secundaria que viene junto con su grupo y que todos están cantando bien a gusto su canción, pero ese está, o sea, en un mar de la amargura porque no le gusta. Entonces, pues también tienes que tratar de irlo acarreando poco a poco. Y entonces, ahí vienen las correcciones técnicas, porque las correcciones técnicas son las que ayudan a esa motivación. Si yo le digo a mis alumnos, vas a palmear de una forma linda, me van a mandar igualmente al demonio, porque palmear de una forma linda, ¿y eso qué significa, no? Entonces yo les digo, no, 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 vamos a hacer palmadas del cross. Las palmadas del cross involucran, tres elementos: las rodillas, los ojos y finalmente las manos. Las rodillas se van, digamos que flexionando para integrar todo el cuerpo. Los ojos van viendo hacia dónde se van moviendo las manos. Y las manos van palmeando y moviéndose para un lado y para otro. Y así podemos tener una mejor idea. Cuando ya les digo, hazlo bien, no es nomás decirles, hazlo bien. Es decirle, mira, no estás flexionando las rodillas, mira hacia dónde estás palmeando o palmea bien. Y cada uno de esos tiene sus matices, porque si yo le digo flexiona las rodillas, no es nomás doblarlas así como si se fuera a sentar, como si se fuera a sentar. Es flexionarlas para que de verdad se involucre todo el cuerpo en el movimiento.
el ver las manos no es voltear con los ojos solamente, sino es para que la cabeza se mueva y también para que termine de integrarse el movimiento. Y las palmadas no es palmear como si estuvieras aplaudiendo en el, pues no sé, ¿no? En el concierto de, pues no sé de quién, ¿no? Pero se trata de que las palmadas sean suaves y que solamente sirvan para entender el ritmo, el pulso, etcétera, la dinámica que estabas estudiando. Entonces, esos 3 aspectos técnicos me ayudan mucho a mí para decirles a los alumnos, no, es que tienes que tienes que flexionar las rodillas bien, tienes que palmear de tal forma, y ellos ya entienden que es algo que no es porque sea mi gusto, simplemente así es, y cuando lo hacen así, están haciéndolo correctamente. Entonces, ayuda muchísimo tener esa esos tecnicismos bien estudiados para que tú sepas cómo hacer las correcciones. Siempre tienes que saber qué es lo que estás buscando. Estás buscando, por ejemplo, como profes de música, estás buscando que aprenda a tocar, sol la, si en la flauta, okey, entonces, ¿qué necesita aprender para eso? Para que toque sol la, si, los dedos tienen que estar, puestos de tal forma. El dedo pulgar de la mano izquierda tiene que estar también puesto de cierta forma, el de la mano derecha de otra. Entonces, ve así como que ve disecando todos estos elementos, y eso les va a servir a ellos para que tengan una mejor comprensión de cada uno de los aspectos del ejercicio, para que no sea solamente hazlo bien y hazlo mal. Cuando les pregunto hoy le pregunté a mis alumnos, eh, porque estaban con unas mascadas, y lanzaban las mascadas y los atrapaban, lanzaban y atrapaban, pero había uno que no daba pie con bola, o sea, pero le salía mal, pero mal. Y dije, oye, le dije, ¿ya viste por qué no estás atrapando la mascada al mismo tiempo que los demás? ¿Ya viste por qué? No, pero se me queda viendo así con cara de, ¿en serio no lo estoy haciendo? Yo pensaba que lo estaba haciendo perfecto, ¿no? Le dije, tienes que lanzarla y atraparla junto con la música. Entonces, prepárate para lanzarla y párate bien, porque lo que noté es que tenía sus 2 pies juntos, entonces eso hacía que estuviera en desbalance. Entonces dije, mira, párate así para que tengas forma de poderte levantar y atrapar, levantar y atrapar. Y ya lo empieza a hacer y lo empezó a hacer mejor inmediatamente. En el otro, también, él mismo, porque la verdad a este chico le estaba costando mucho trabajo, dijo: "Ahora voltea a ver la mascada cuando la lances y cuando la atrapes", porque el problema que él tenía verdaderamente es de enfoque. Entonces, lo único que tengo que estarle diciendo constantemente a este alumno en particular es que se vaya enfocando. Pero si yo le digo nomás: "Enfócate", eh, digo, la verdad es que sí se lo digo a veces cuando me gana la desesperación, ¿no? Pero esas veces, la verdad es que no obtengo ningún resultado. Pero cuando le digo: "Voltea a ver la mascada", ¿cuál es la otra? Párate bien, fíjate en lo que están haciendo tus compañeros. Le doy acciones precisas para que pueda hacer la corrección, porque si solamente le digo: "Hazlo bien", eso no significa nada. Entonces, de eso se trata las correcciones, siempre tener muy, muy bien, muy claro qué es lo que tú quieres hacer para que, bueno, más bien qué es lo que estás esperando ver en ellos para que lo hagan y que ya pues funcione mucho mejor el ejercicio. Y después de eso, ya lo empiezas a ver, lo empiezas a analizar, lo haces tú también. Entonces, otra cosa muy importante en las correcciones, nunca, nunca te rías. O sea, no, ni siquiera te rías así de, ay, no, 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 es que no es así. O sea, no, 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 eso de verdad es terrible, porque es como si te estuvieras burlando de ellos. Por favor, nunca te rías de un alumno que le salió algo mal. Simplemente, o sea, puedes voltear y decirle, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo así. Si alguien más se ríe en el salón, bueno, pues ni modo, pero no te rías de los alumnos. Es muy importante para las correcciones. Existen formas de trabajar esto y la verdad es que es un campo muy amplio.
el trabajar de la información que no podemos cubrir aquí en 20 minutos, pero quería platicarte un poco de esto y de mi experiencia, y me encantaría saber qué es lo que haces tú para corregir a tus alumnos. Seguramente tendrás algunas técnicas que has desarrollado a través de los años, o algo que viste por ahí, en donde dirías, es que a mí me gusta hacerlo de tal forma, o me gusta hacerlo de tal otra, y eso me encantaría saberlo. Oye, ¿ya te inscribiste en el curso de improvisación para la educación? Es completamente gratis y puedes hacerlo en cielitoarte.com/improvisación. cielitoarte.com/improvisación es un curso completamente gratuito y no es un curso a medias, es un curso que voy a estar nutriendo más para que de verdad le ayude a mis alumnos. La verdad es que lo hago con dos razones. Una es para que de verdad la música vaya, digamos que, para irlo compartiendo con más gente, pero también porque mis alumnos del taller de formación a distancia necesitan digamos, refuerzo en lo que es la improvisación. La improvisación no es un asunto difícil, es solamente un asunto complejo que tenemos que ir trabajando mucho, con mucha práctica y poco a poco. Así que puedes entrar ahí. También, si quieres entrar en el taller, puedes entrar en cielitoarte.com/TFD.